En primer lugar estaba la ciudad de Capernaum, que se le llama la ciudad de Jesús, al norte del mar de Galilea, un lugar muy hermoso, muy bonito. Fue donde el Señor Jesús realizó la mayoría de sus milagros, de su ministerio y de sus enseñanzas. El siguiente lugar donde el Señor Jesús le gustaba pasar mucho tiempo era una pequeña aldea cerquita de Jerusalén. Se llamaba Betania. Ahí estaba la casa de tres de sus mejores amigos, Lázaro, Marta y María. Al Señor Jesús le gustaba mucho ir a ese lugar porque Él allí se podía relajar, Él allí podía encontrar confort y sobre todo disfrutar de una deliciosa comida. Podemos imaginarnos al Señor Jesús allí en Betania, llegar con sus amigos, saludarlos, abrazarse, comer su comida favorita. A mí se me hace que eran chiles rellenos, porque qué mejor hay que eso, ¿verdad? Acostarse en la hamaca, quitarse los guaraches, soltarse el abrigo que traía, la manta que traía, y después venía María y le traía sus coquitos helados, luego le traía chips y salsa. Allí nuestro querido maestro pasó tiempos muy a gusto, de mucho confort en la presencia de sus amigos. Y es que no hay nada como un hogar donde uno se pueda relajar y donde uno pueda pasar un buen tiempo. Había otro lugar donde al Señor Jesús le gustaba mucho ir. Era una montaña que da al frente de la ciudad de Jerusalén, un lugar que se llamaba y se llama todavía el Monte de las Olivas. Era el lugar favorito donde el Señor Jesús iba y pasaba horas y horas en meditación y en oración. En muchas ocasiones Él se pasó la noche entera orando en ese lugar. De hecho, su última noche la pasó allí en ese lugar. A nuestro maestro le encantaba ir a ese lugar y estar en comunión con su Padre por medio de la oración. Era el lugar favorito de Jesús para ir a orar y meditar. Había otro lugar donde al maestro le gustaba mucho ir y este era el hermoso templo de Jerusalén. En aquel entonces una de las maravillas del mundo. Jesús iba al templo cada vez que él tenía oportunidad, aunque no era un lugar muy seguro para él ir. Allí se encontraban sus enemigos mortales, allí estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, pero ahí estaba la casa de su Padre. Y a pesar de que ahí estaban sus enemigos, el Señor Jesús no dejaba de ir a este lugar que era su lugar favorito de oración. El capítulo 8 de San Juan, los versículos 1 y 2, nos presentan a Jesús en el Monte de las Olivas y después en el templo. El maestro había pasado toda la noche ahí en el monte y en la mañana vino a enseñar allí en el templo. Juan capítulo 8. Déjenme hacer un paréntesis. Juan capítulo 8, por más de 100 años,
no fue incluido en el libro de San Juan. Simplemente lo quitaron. Se consideró que este capítulo era demasiado radical. Se pensó que este capítulo presentaba a un Jesús demasiado liberal, a un Jesús muy consentidor. Y desde luego los conservadores, especialmente los ultraconservadores, no les gusta mucho lo que tiene que ver con amor y con misericordia. Por lo tanto, lo quitaron. Este Jesús, dijeron, es demasiado misericordioso. Vamos a hacer un lado a este capítulo. Por otro lado, los liberales, que enfatizan más el amor, la gracia y el perdón de Dios, les alegró mucho cuando este capítulo regresó nuevamente a su lugar donde pertenecía. El versículo 3 nos dice que el maestro estaba enseñando. Y mientras estaba enseñando, él fue interrumpido por los escribas, los maestros de la ley y los fariseos. Fue interrumpido cuando trajeron ante su presencia a una mujer que había sido agarrada en el mismo acto del adulterio. Podemos pensar que era una mujer joven, una mujer atractiva. Podemos pensar también que había caído en una trampa que le habían puesto los enemigos de Jesús para ahora ver cómo hacían caer a nuestro maestro. Lo interesante es que para adulterar se necesitan dos, y nada más trajeron a uno, y pues a quien trajeron fue a la mujer. Es probable que el otro cómplice haya sido uno del mismo equipo. Tal vez un escriba, tal vez un fariseo, tal vez algún maestro de la ley, no sé. Lo interesante es que no aparece. Adulterio. El pecado que ha devastado a millones y millones de familias a través de los tiempos. Ha destruido a matrimonios y ha arruinado la carrera de muchísimas personas desde aquellos tiempos hasta nuestros días. Porque no es como la lepra, que era muy popular en aquel entonces y ahora ya está controlada. Al contrario, esto que es peor que la lepra ha venido en un constante aumento en nuestros días. Lo vemos en las noticias en cada rato. Historias en los periódicos, en la televisión, que reportan adulterio de políticos, de millonarios, de estrellas de cine. Y lo interesante es que nos cautiva ver estas noticias y ver que fulano, sultano, perengano, a quienes conocemos por los medios de comunicación, han cometido adulterio. Y muchas veces nos preguntamos cómo es posible que esto haya ocurrido en esta parejita tan bonita. Esta pareja que parecía que se llevaban tan bien, tanto que se amaban, y en solamente 3 meses, si les va bien, 2, 1,
y terminan separándose debido a que alguno de los dos cometió adulterio. Bueno, algunos dicen que está en los genes. Algunos dicen que estamos programados genéticamente para cometer adulterio, para no estar con una sola mujer o con un solo hombre. Otros dicen, no, es que tenía un mal matrimonio, no estaban bien en su matrimonio y por eso ella cometió adulterio, o él. Otros dicen, no, fue problema de la crisis de la vida mediana, de la vida media. Nota, ya estaban en los 40 por ahí. Es en un periodo muy difícil para toda persona que afecta directamente a la vida matrimonial. No solamente el papá, mamá, la esposa, el esposo están cambiando ellos física, emocional, sobre todo hormonalmente, sino que en su hogar tienen hijos adolescentes. Y si nada más estuvieran los hijos, ya con eso sería suficiente. Bueno, cualquiera que sea la razón, el adulterio es uno de los pecados más horribles que le puede ocurrir a cualquier familia, desde luego, especialmente a los matrimonios. El adulterio, la infidelidad, es una forma de sexo extramatrimonial. Es definido como la relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra persona que no es su legítima pareja. Es decir, uno de los dos o los dos están casados. Estudios recientes que se han hecho aquí en los Estados Unidos, usando estadísticas a nivel nacional, han encontrado que del 10 al 15% de las mujeres y el 20 al 25% de los hombres han admitido haber tenido sexo extramarital, es decir, fuera del matrimonio. Eso quiere decir que en la población actual, aquí en nuestro país, aproximadamente 20 millones de esposos y 12 millones de esposas han tenido una relación extramarital. El psiquiatra Frank Pittman, que se especializa en trabajar con problemas de adulterio, pareciera ser, que hay más casos de infidelidad en nuestra sociedad que accidentes de tráfico. Está más ocupado él que la policía dando tickets. El adulterio es uno de los grandes problemas que afecta no solamente a nuestra sociedad, desafortunadamente afecta también a nuestra iglesia. Qué bueno sería decir que eso ocurre nada más en los que no son cristianos, los que están afuera, pero qué triste es saber que también en las iglesias, y no somos la excepción, también se produce este terrible pecado. La infidelidad matrimonial destruye matrimonios y familias, y en un 65% de los casos terminan en el divorcio. Y cuando hablamos del divorcio, estamos hablando de la terminación básicamente de la familia. Papá y mamá por un lado, donde sabemos que los que más sufren son los hijos. El autor Kirby Anderson dice
el sexo prohibido. El sexo prohibido. Y hermanos, el sexo que Dios prohíbe, bueno, en primer lugar, recordemos que el sexo lo inventó Dios, ¿verdad? El sexo fue creado por Dios. Nos pudo haber hecho como a los ángeles. Dice la Biblia que los ángeles no tienen sexo. Gracias a Dios que no nos hizo como a los ángeles, amén. Algunos no están seguros. Dios creó el sexo, pero Dios lo creó para ser realizado en el contexto del matrimonio. Punto. Toda relación sexual que es antes o fuera del matrimonio está prohibida por Dios. Amén. ¿Escuchan bien, jóvenes? ¿Escuchan bien los no tan jóvenes? Todo tipo de sexo antes del matrimonio y fuera del matrimonio está prohibido por Dios. Es una adicción, dice el autor Anderson, es una adicción que trae consecuencias devastadoras al individuo y a la familia. Consecuencias devastadoras. A la pareja que comete adulterio o fornicación y también a la familia. El adulterio destruye la confianza. Y qué difícil es volver a confiar una vez que se ha perdido la confianza. Como tirar un vaso de agua y después querer recoger el agua, podrá recoger una poca, pero no toda. Y cuando la recoges, viene sucia. El adulterio destruye la intimidad. El adulterio destruye la estima propia. Dice el autor, quebranta familias, arruina carreras y deja un camino de dolor y de destrucción en su camino que muchas veces dura para toda la vida. Para toda la vida. El legado de dolor emocional que esto produce en los hijos, dice él, debiera ser razón suficiente para cualquier persona y parar esta relación ilícita y contar el costo antes de que sea demasiado tarde. En otras palabras, piénsala bien, calcula lo que está en juego, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu Dios, tu salvación. Ten todo esto en cuenta antes de dar este tremendo paso. Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil salvar a un matrimonio donde ha habido infidelidad. Es tan duro, es tan devastador, es tan
estresante, es tan destructivo a la relación matrimonial que es probable que es por eso que Jesús lo presente como la única razón por la que uno se puede divorciar en Mateo 5 y Mateo 19. La única razón por la que uno puede divorciarse de su cónyuge es si ha habido adulterio, porque el Señor sabe lo duro, lo extremadamente duro que es para el matrimonio el que haya infidelidad. Es un golpe en el estómago, de esos que te dan aquí, que te saca el aire, que no puedes respirar, que uno cree que eso va a ahogar, que se va a morir. Cuando uno se entera, se da cuenta de que tu cónyuge, el ser en el que has puesto todo tu amor, toda tu confianza, toda tu esperanza, te ha sido infiel. La única razón por la que Jesús señala que uno se puede divorciar. No que se debe divorciar, no. Ya cometió adulterio, por fin, ahora me puedo divorciar. No, de hecho, hermanos, aconsejamos, incluso cuando hay adulterio, que la pareja, si es que los dos están de acuerdo, trabajen todo lo que puedan para mejorar su matrimonio. ¿Cómo se puede prevenir el adulterio? ¿Cómo podemos hacer que nuestro matrimonio esté protegido contra este pecado? ¿Cómo podemos hacer que el esposo, la esposa no estén vulnerables a la tentación de cometer infidelidad? Y definitivamente, mis hermanos, la conclusión ha sido que la mejor manera es tener un buen matrimonio. Ahí está. No que todos los que cometen adulterio tengan malos matrimonios, pero los que tienen un buen matrimonio difícilmente van a cometer adulterio. El problema es que estadísticamente hablando se nos dice que de un 10 a un 15% de la población tienen un matrimonio a todo dar. O sea, de los buenos. Así que ¿qué nos queda? 90%. 85% que los matrimonios andan ahí nomás. Por aquí, ella por allá. Él llega a la casa, ni se saludan. Él la ve, se asusta. Un moño por aquí, otro moño por allá, algo le corre por aquí. Con el trapeador, con esto, con lo otro. Ella no se acerca porque él huele mal. Bañarse, ¿para qué? Si ya se bañó la semana pasada, el viernes. Y apenas es miércoles. La pregunta es entonces, ¿cómo tener un buen matrimonio? Y la respuesta, mis hermanos, se ha llegado a la conclusión simple y sencilla de que el secreto para tener un buen matrimonio es no dejar de ser novios. No te vayas, Josué, esto es para ti. Siéntate, que a ti te estoy hablando. ¿Recuerdan cómo éramos cuando estábamos noviando? ¿Se acuerdan?
no se hagan. Si te casaste es porque eras un buen novio. Pues no sé por qué le decimos novios. El único idioma donde le clavamos así bien bonito el nombre, novio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué más sino novio? Por más que he buscado las raíces griegas y latinas, no hay. Novio. Y ese es el problema en muchos casos. No vio y se casan y sí vio. Que debiera ser al revés, ¿verdad? Debiéramos ver antes de casarnos y no ver cuando nos casamos. Pero hacemos exactamente al revés. Al revés. Y ella dice, tú no eras así cuando éramos novios. Pues ni modo, ahora te aguantas. De novio tan atento, tan cortés. ¿Qué más, hermano Calisto? ¿No se acuerda? Romántico y espiritual. Ah, espiritual. No faltaba los miércoles de la iglesia. Así cuando ella lo ve tan espiritual, dice, wow, mi Pancho es perfecto. Y ese, mis queridos hermanos, es el secreto. Ella se casó con nosotros por la forma como la tratábamos. Pero ahora de casados, ya lo damos todo por asentado y ahora no, pues ya. Ahora que se aguante. Que se aguante. Ahí es donde está el problema. Te trataba como una princesa, así que cuando te dijo, si crees que ahora te trato bien, espera que nos casemos, ya verás. Y ella se lo cree. Así que cuando él le pide casarse, ella pues no le queda otra. ¿Cómo lo voy a dejar? No está tan guapo como lo quería. No está tan rico como quisiera, pero cómo me trata. Y ahí está la clave. Entonces queremos que en el matrimonio, no importa cómo la tratemos, vamos a seguir siendo felices. Debemos recordar que la única razón por la que nos casamos fue por el amor. Y vamos a continuar juntos siempre y cuando nos mantengamos amándonos, diciéndonos cositas bonitas, siendo pacientes, muy pacientes. Cuando vayan a salir, espérala a que vengas. No le estés pitando. No volteo para allá, porque esta mañana le pité. Ay. Problema de ser pastor, tiene uno que ser perfecto. Y cuando habla uno del matrimonio, ni se diga. Porque yo hago cosas en mi casa. Acuérdate de lo que hablaste en el seminario pasado. Ay. Pero qué bueno que están las palabras perdón, ¿verdad? Perdóname. No lo vuelvo a hacer. Bueno, estaba hablando de una mujer, ¿verdad? Vamos a regresar a la historia. Trajeron a esta mujer que había sido agarrada en adulterio y la tiraron a los pies de Cristo Jesús y le dijeron, Maestro, esta mujer fue agarrada en adulterio. Versículo 5, la ley de Moisés nos manda que la apedriemos. Y si la ley de Moisés le mandaba que la apedrearan, entonces ¿por qué le dijeron? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Era para que el Señor Jesús hubiera dicho, pues ya lo dijeron ustedes, la ley de Moisés ya lo dice. No, pero cometieron el error, gran error, de traer a esta mujer a los pies de Jesús. Y es que el mejor lugar para estar de un pecador es estar a los pies de Jesús.
Aunque estén ahí todos tus enemigos, los fariseos y los saduceos y todos los demás seos, si te tiran a los pies de Jesús, caíste bien. Caíste bien. La ley les decía, apedréenlo. Y le preguntan a él, ¿tú qué dices? Ahí estuvo el problema. Ahí estuvo el problema. Ahora, noten versículo 6, esto era una trampa para acusarlo. Y es que si él decía, sí, apedréenla, entonces él estaba quebrando la ley romana, porque solamente los romanos podían condenar a una persona a muerte, y si él decía que no la apedrearan, entonces él estaba quebrando la ley de Moisés. Lo que ellos no supieron es que trajeron a la mujer delante de alguien que era mayor que Moisés. Trajeron a esta mujer a los pies del autor de la ley. Trajeron a esta pecadora a los pies de aquel que había dado la ley de Moisés. Y con el mismo dedo con el que Jesús escribió los mandamientos de la ley de Dios en aquellas tablas, el Señor Jesús se sentó y empezó a escribir en la arena. Versículo 6. Los mandamientos que Dios había escrito en la piedra se convirtieron en arena cuando aquel pecador vino delante de la presencia de un Salvador radical. La ley exigía la muerte. Pero a Jesús le gustaba hacer no lo que decía la ley, a él le gustaba hacer lo que decía el amor. El amor. Los pecados que el Señor Jesús escribía sobre la arena representaban los pecados de toda la humanidad. Todos los nos estaban escritos en la piedra se convirtieron en arena en la presencia del Señor Jesús. Versículo 7, cuando le siguieron preguntando, ¿qué pues? Dinos, ¿qué hacemos? Deja de escribir. El Señor les dice en el versículo 7, si alguno de ustedes está sin pecado, que tire la primera piedra sobre esta mujer. ¿Quieren apedrear a una pecadora? Entonces el que tire la piedra debe estar también sin pecado. De lo contrario, hay que apedrear también al que va a tirar esa piedra. Versículo 8, y se volvió a sentar y siguió escribiendo en la arena. Versículo 9, en ese entonces los fariseos y los saduceos empezaron a irse uno por uno. Dice, primero los más viejos. ¿Por qué? Porque eran los más pecadores, ¿no? Entre más viejos, más pecador. Son los que más duro les llegó. Dijeron, vámonos de aquí. Así como sin mover los labios, ¿no? Vámonos de aquí. Ya nos dieron duro. Dijeron los viejitos, vámonos antes que nos apedreen a nosotros los más jóvenes. Porque de eso se está hablando. Si van a apedrear a esa pecadora, hay que apedrear a todos los pecadores. Y los más ancianitos dijeron, con permiso.
Y después le siguieron los demás. Y adivinen qué, se quedaron nada más Jesús y la adúltera. El maestro se levanta y le pregunta: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te estaban acusando? Mira cuántas piedras traían. Y voltearon y vieron el piedrerío que había ahí, parecía una trinchera. Que las dejaron y se fueron. Y unas bien grandotas. Mujer, ¿dónde están? Y ella dice, versículo 11, no sé, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno, le dice el Señor Jesús. Vete y deja tu vida de pecado. Otras versiones dicen, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ah, qué declaración tan radical de un Salvador radical. Él era el único, hermanos, él era el único que tenía autoridad de agarrar esa piedra y darle a la mujer en la cabeza. Era el único que la podía haber condenado, ¿sí o no? Y ella dijo, ni yo te condeno. Yo, que no tengo pecado, tampoco te condeno. Eso, mis hermanos, es la mayor muestra de expresión de lo que es el amor de nuestro Salvador. Aquí tenemos un ejemplo bien claro, no una expresión teológica paulina ahí en Romanos, que Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, aquí lo vemos en la vida de esta mujer, agarrada en el mismo acto del adulterio, traída a los pies de Jesús. Los acusadores ahí están, las armas ahí están, nada más esperaban la orden de Jesús que le dijera, pues si Moisés lo dice, y la agarraron en el acto, échensela. Jesús no esperó, noten, en toda esta escena, la mujer no dice ni una sola palabra hasta que Jesús le dice, ¿dónde están? No sé. Fue lo único que ella dice. ¿Dónde están? No sé. Y lo que menos ella quería saber era, ¿dónde estaban? Jesús no le preguntó, mujer, ¿estás triste por lo que hiciste? ¿Prometes que ya nunca lo vas a volver a hacer? Levanta la mano. ¿Vas a luchar con todas tus fuerzas para no cometer más adulterio? Si lo vuelves a hacer, no te voy a defender. Él no estaba preocupado de que esta mujer volviera a caer en adulterio. ¿Y ustedes qué creen? ¿Caería después otra vez en adulterio? Ella estaba allí sin decir nada y Jesús le perdonó sus pecados. Y ahí se aplicó, hermanos, Romanos 8:1. No hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ni Jesús los condena. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a los demás?
cuando ni Jesús nos condena. ¿Cuántas veces ponemos el énfasis en ve y no peques más en lugar de ni yo te condeno? Mis hermanos, no es hasta que nos damos cuenta del amor tan grande e infinito que nuestro Señor Jesucristo nos tiene, un amor más grande que la misma muerte, más grande que la vida, más grande que todo, que somos transformados de pecadores empedernidos a discípulos inflexibles, inmovibles, que son transformados por ese amor extraordinario de Cristo Jesús. El amor del Señor no se basa en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros no hacemos. Ese amor nosotros no lo merecemos, no lo ganamos. Por lo tanto, no podemos perderlo. Y eso llevó a decir al apóstol San Pablo, ¿qué nos separará del amor de Dios? Y después de una larga lista, él dice, nada, nada. Gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios por su amor, por el amor tan grande y tan infinito que Dios nos tiene. ¿Cuántos quisieran decirle en esta mañana, Señor, gracias por amarme? Amén. Dígalo. Yo también te amo. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Dios tan maravilloso tenemos? Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre y otra vez. Amén.